Iniciamos con nuestra 10ª semana de esta unidad de aprendizaje de Derecho Laboral. El tema, bueno, seguimos en la unidad Relaciones Individuales de Trabajo. Vamos a ver lo que son las suspensiones, la rescisión y el despido. La suspensión, bueno, la Ley Federal del Trabajo es muy clara, es muy precisa en todas las cuestiones de lo laboral. Tiene que ser bueno, más bien la función de esta ley es que, como le he venido comentando, que sea muy clara, que el trabajador, que es la parte más vulnerable, que muchas veces por ignorancia, desconocimiento, llegaba a ser muy desprotegido. En este caso, bueno, la Ley Federal del Trabajo, como en todos los demás casos, no define la suspensión temporal de la relación de trabajo, pero un autor, Mario de la Cueva, lo define como una institución que tiene por objeto conservar la vida de las relaciones, suspendiendo la producción de sus efectos sin responsabilidad para el trabajador y el patrón cuando viene alguna circunstancia distinta de los riesgos de trabajo que impide al trabajador la prestación de su trabajo. Conviene resaltar que en la suspensión de la relación ambas partes dejan de estar obligadas, es decir, el patrón no está obligado al pago del salario y el trabajador no tiene que prestar el servicio. No se debe confundir esa suspensión con alguna incapacidad derivada del riesgo de trabajo o con una suspensión por maternidad. En ambos casos subsiste la obligación del pago del salario, aun cuando el trabajador o trabajadora no se encuentre prestando sus servicios. Durante la suspensión pueden presentarse circunstancias que deriven en la rescisión o terminación de la relación de trabajo, pero en todo caso, bueno, ya estaremos hablando de figuras muy diferentes. Entonces podemos decir que las características esenciales de la suspensión es la temporalidad, es decir, la posibilidad de dejar sin efectos una relación individual durante un tiempo específico, sin responsabilidad, como ya les comentaba al principio, tanto para el trabajador como para el patrón. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, la enfermedad contagiosa del trabajador. Se trata de una medida preventiva para proteger la salud de los demás trabajadores de la empresa. El trabajador enfermo está obligado a notificar la enfermedad al patrón y de decretar la suspensión de la relación de trabajo. La suspensión por enfermedad contagiosa debe iniciarse desde el momento que el patrón tenga conocimiento de la enfermedad y termina en el periodo que el INS fije como incapacidad o antes si desaparece la incapacidad. Todas esas situaciones, bueno, esa situación en específico, la persona que tenga una enfermedad, pues va al Seguro Social, lo verifica, si es una enfermedad contagiosa, les pide su incapacidad. En ese momento, el trabajador no tiene que ir a prestar el servicio por seguridad de sus compañeros y el patrón no tiene que pagar. Su incapacidad es solventada por el Instituto Mexicano del Seguro Social. La incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituye un riesgo de trabajo puede darse situaciones ajenas a toda actividad profesional del trabajador que lo incapacite temporalmente para el desempeño de su actividad. El tratamiento legal de estas incapacidades es diferente a las derivadas de los riesgos de trabajo. Resultaría injusto que el patrón estuviera obligado a seguir pagando el salario y aún más que estuviera obligado a indemnizar al trabajador. También existe otra situación que es muy recurrente, la prisión preventiva del trabajador, seguida de una sentencia absolutoria. En este caso, el patrón no está obligado a pagar el salario de un trabajador que ha sido detenido presuntamente por una participación en algún delito y tampoco existe la obligación del trabajador de prestar el servicio. Esa suspensión puede convertirse en una rescisión de la relación de trabajo laboral si el trabajador es encontrado culpable y condenado por la comisión del delito del que se le acusa. Les voy a poner un ejemplo, una situación de un asunto en lo particular. La persona estuvo detenida 1 mes y medio. Sin embargo, bueno, corre el riesgo de que el patrón pueda rescindir la relación de trabajo más allá porque esté faltando. Sin embargo, bueno, aquí puede aplicar la suspensión porque el momento de que hay una sentencia o una resolución, vaya, donde se le exime de alguna responsabilidad, esto quiere decir que injustamente estuvo detenido y por una causa ajena a él, pues tuvo que faltar a su trabajo. En ese sentido, el trabajador tiene la posibilidad de solicitar al patrón que él lo reinstale en su centro de trabajo. En su momento iniciará los trámites de demanda correspondiente para su reinstalación o su indemnización. La falta de una documentación necesaria para la prestación de servicio
siempre que sea imputable al trabajador. Muchas veces en los trabajos anexamos una documentación que es fundamental para el desempeño del trabajo que somos contratados. Puede ser por una omisión, puede ser que el documento ya no esté vigente. En ese momento, el patrón notifica al trabajador que como requisito para el trabajo que está desempeñando, tiene que contar con un documento, un certificado que lo avale, por poner un ejemplo. Entonces tiene que ser actualizado. Vamos a poner un ejemplo, un chofer que maneja, que pone licencia para conducir, si no la tiene, o se vence, en ese momento se suspende su derecho hasta en tanto no tenga la licencia para conducir. Sin embargo, bueno, no es una posibilidad de que pueda ser despedido. Sin embargo, el trabajador, bueno, podrá demandar porque es un derecho que la ley le confiere, como lo acabamos de comentar, de que se le respete su derecho al trabajo. A diferencia de la suspensión, bueno, tenemos también, como les comentaba, la rescisión de la relación de trabajo. La rescisión de la relación de trabajo no es otra cosa que la finalización de la misma decretada por alguna de las partes en forma unilateral o como cuando la otra ha incumplido alguna de las obligaciones establecidas. El trabajador o el patrón podrá rescindir en cualquier tiempo la relación del trabajo por causa justificada, sin responsabilidad para ninguna de las partes. Es un derecho que tiene tanto el patrón como el trabajador de llevar a cabo la rescisión. No está obligado a desempeñar un trabajo donde por algunas situaciones ya no quiere estar ahí. La rescisión, entonces, tenemos que es la disolución de las relaciones de trabajo decretada por uno de los sujetos cuando el otro incumple gravemente sus obligaciones. La rescisión es un acto jurídico que une tres características indispensables. Es la unilateralidad, es decretada por uno solo de los sujetos de la relación de trabajo, es decir, puede ser decretada por el patrón o por el trabajador sin el consentimiento del otro. Vamos a poner un ejemplo, que el trabajador, si trabaja por una empresa, una paquetería, se lleva los paquetes o no cumple con lo estipulado en el contrato individual de trabajo, que él señala que debe ir de alguna manera comportarse, vestirse, los horarios. El patrón tiene toda la libertad de iniciar el procedimiento de rescisión correspondiente sin responsabilidad. En ese sentido, bueno, estamos hablando de una sola de las partes que inicia el proceso. Puede ser lo contrario, el trabajador, cuando no le están cumpliendo el pago como debe de ser, tal vez exista acoso laboral, situaciones en particular que estén violando sus derechos estipulados en el contrato correspondiente, puede en su momento también el trabajador trasladarse al tribunal correspondiente, laboral en este caso, a iniciar la demanda para efectos de que se le rescinda, pero sin responsabilidad. Otra característica que es potestativa, perdón. En una relación de trabajo pueden presentarse circunstancias que ameriten la rescisión de la relación laboral. Sin embargo, puede ser que la parte afectada decida no dar por terminada la relación y este continúe surtiendo sus efectos. En otras palabras, una vez que alguna de las partes incumple con sus obligaciones, la otra tiene la opción de rescindir o no. Como les comentaba, bueno, es una característica unilateral. Puede ser que el trabajador no le importe que le den más trabajo, no le importe que le exijan de una manera o que no le estén pagando el salario que está estipulado. Será una decisión muy personal. Y lo mismo puede pasar si el patrón se da cuenta de algunas irregularidades que lleva a cabo el trabajador, estará en él si subsiste la relación o la rescinde. Ya será una cuestión personal. No es una obligación que por incurrir en alguna causa de rescisión tenga que aplicarse porque depende de la voluntad de las partes. Y otras características es la formalidad. ¿Esto qué quiere decir? Si el trabajador, quien incumple con alguna de las obligaciones y el patrón decide rescindir la relación de trabajo, está obligado a dar aviso por escrito al trabajador de la fecha y causas de la rescisión. Esa está la importancia, el aviso que se dé por escrito al trabajador, que la Ley Federal del Trabajo prevé que si ésta se negara a recibirla, el patrón debe en los 5 días siguientes entregarla a la Junta de Conciliación y Arbitraje, proporcional al domicilio o registrado por el trabajador solicitando su notificación. La falta del aviso por escrito es una causal para que el despido se considere injustificado. Como les he comentado, la Ley Federal del Trabajo te va llevando los parámetros que debes de seguir
En este caso, como patrón, al momento que tú tengas que rescindir, no solamente puedes decir al trabajador, ya no puedes ingresar a tu centro de trabajo, tiene que haber una justificación. En este caso, bueno, se le tiene que notificar al trabajador para que manifieste lo que su derecho convenga. El artículo 46 de la Ley Federal del Trabajo clasifica de dos formas la rescisión, siendo sin responsabilidad para el patrón y sin responsabilidad para el trabajador. Vamos a describir algunas características o algunos supuestos que la Ley Federal del Trabajo nos menciona. El artículo 47 habla de las causas de rescisión sin responsabilidad para el patrón. Vamos a mencionar solamente algunas. Yo les voy a invitar que en su momento ustedes con calma puedan verlas todas. Un supuesto o una causa donde no implica responsabilidad para el patrón es cuando el trabajador lo engaña o en su caso el sindicato que le hubiese propuesto o recomendado con certificados falsos o referencias con las que se atribuyen al trabajador capacidad, aptitudes o facultades de la que carezca y que no las tenga, vaya. En este supuesto, el patrón puede rescindir y no va a tener responsabilidad. Otro supuesto que te marca el artículo 47 es que el trabajador incurra durante sus labores en faltas de probidad y honradez, en actos de violencia, también amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa. Estos supuestos son muy comunes en las empresas y en los procedimientos laborales se estipula o es muy común que el trabajador sea deshonesto, no llegue a deshoras, se queje de la empresa y ese supuesto es donde estamos entrando a la falta de probidad y honradez, ¿verdad? También otro supuesto es cometer el trabajador contra algunos de sus compañeros cualquiera de los actos enumerados anteriormente, si como consecuencia de ello se altera la disciplina del lugar en que se desempeña el trabajador. También otra causa de rescisión es cuando el trabajador fuera del servicio contra el patrón, sus familiares o personal directivo o administrativo lleva a cabo faltas relacionadas con la que mencionamos en la fracción 2 del artículo 47. También ocasionar al trabajador intencionalmente perjuicios materiales durante el desempeño de sus labores o con motivo de ellas. Esos supuestos son muy comunes. De hecho, existe un catálogo amplio, son bastantes fracciones, pero por mencionar algunas, en todas estas el patrón no tiene responsabilidad por las faltas en que está incurriendo el trabajador. Entonces, el patrón que despida a un trabajador deberá darle vista o aviso escrito en el que le refiere claramente la conducta o conductas que motivan la rescisión y las fechas que se cometieron esta. Les comentaba, pues, y lo reitero, que el aviso deberá entregarse personalmente al trabajador en el momento del despido, o bien se deberá comunicar al tribunal competente dentro de los 5 días hábiles siguientes. La prescripción para ejercer la acción derivadas del despido no comenzará a correr sino hasta que el trabajador reciba personalmente el aviso de rescisión. La Ley Federal del Trabajo nos señala que tenemos 60 días naturales para interponer el recurso correspondiente, o la demanda en este caso, perdón, la demanda, pero actualmente cuando se va a entablar, ha habido muchas reformas en la Ley Federal del Trabajo. Actualmente te maneja supuestos donde previo a entablar la demanda es un requisito que comparezcamos a las juntas de conciliación y agotar esa etapa. Desde el momento que tú entras a la plataforma, tienes una cita, la prescripción se interrumpe hasta saber si posiblemente en esa área se pueda conciliar. Entonces, por regular, sí, efectivamente son 60 días, pero son interrumpidos cuando se inician los procedimientos o las pláticas conciliatorias. El artículo 51 también nos habla de las causas de rescisión, pero sin responsabilidad para el trabajador, así como el patrón deja de tener responsabilidad, también la propia Ley Federal del Trabajo, en igualdad de circunstancias, tuvo bien prever esa situación también para estar en la misma situación jurídica. Que el patrón lo engañe, o en su caso la agrupación patronal que le proponga el trabajo respecto de las condiciones del mismo, que el patrón le diga, las condiciones de trabajo, tu salario va a ser de esta manera,
Sin embargo, si fuera un chofer o si fuera un empleado que va a trabajar aquí en la zona y lo mandan fuera de la ciudad, le dan un carro que no es que el que reúne las características, el salario no es que el que se les propuso, bueno, es una causa de que el trabajador puede llevar a cabo la rescisión sin responsabilidad para él. Incurrir el patrón de la misma manera, sus familiares o cualquiera de sus representantes dentro del servicio donde se está elaborando, en faltas de probidad honradez también, actos de violencia, perdón, amenazas, injurias. Es muy común que suele suceder que el patrón, atendiendo a la situación jerárquica que desempeña en un centro de trabajo, tiende a violentar psicológicamente, a acusar, a tratar de una manera que va en contra de la dignidad de la persona. No reducir, perdón, el patrón del salario del trabajador, no recibir el salario correspondiente en la fecha y lugar convenidos, acostumbrados. Esos son supuestos donde el trabajador puede rescindir sin tener responsabilidad. Y por último, bueno, la terminación de la relación laboral. La Ley Federal del Trabajo establece una distinción en los términos de rescisión y terminación. Sin embargo, en el uso común de los mismos podríamos considerarlo como sinónimo. Sin embargo, la terminación, perdón, se define como la disolución de las relaciones de trabajo por mutuo consentimiento o como consecuencia de la interferencia de un hecho, independiente de la voluntad de los trabajadores o de los patrones, que hace imposible su continuación. El artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo te señala cuáles son las causas de terminación de las relaciones de trabajo. Bueno, los voy a invitar a que ustedes le den una leída y saquen su conclusión, su opinión, si están de acuerdo con esos supuestos. Y si bien es cierto, al momento de ver una terminación de la relación laboral, son prácticamente situaciones que son muy comunes, que es un mutuo consentimiento, perdón, la muerte del trabajador, cuando se termina la obra, la incapacidad física, etc. En el caso de la fracción cuarta, la incapacidad físico-mental, vamos a ver si la incapacidad, bueno, proviene de un riesgo de trabajo no profesional. Entonces el trabajador tendrá derecho a que se le pague su derecho que tiene de un mes de salario y 12 días por cada año de servicios, de conformidad como lo señala el artículo 162. El trabajador, bueno, tiene ciertos derechos que deben de ser respetados por el patrón al momento de terminar la relación laboral. Más allá de que es un despido injustificado, la Ley Federal del Trabajo prevé también supuestos donde el trabajador tiene ciertos beneficios que deben ser cubrir, siempre y cuando cumpla con las condiciones que la propia ley establece. Bueno, así terminamos nuestra semana número 10. Cualquier duda o aclaración, bueno, ya saben, a través de mi correo institucional. Estaré al pendiente para contestar sus dudas o preguntas. Les reitero cuál es mi correo, es nicolas.macias@1.edu.mx. Muchas gracias.